Bueno, nuevamente cordial saludos, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra tercera conferencia correspondiente a la diplomatura Innovador en ABA. Les doy la bienvenida. Espero que todos se encuentren muy bien y que pues hayamos eh, eh, sacado provecho pues de todos los contenidos correspondientes a la segunda fase y que haya sido haya servido para fortalecer las competencias, para desarrollarlas, para que todos los conocimientos que abordamos y todas las temáticas que abordamos durante el desarrollo de la segunda fase, pues hayan contribuido realmente a fortalecer pues todas nuestras funciones y acciones como y mediadores en nuestra universidad o en los centros que nosotros nos encontremos, pues para las personas que no están vinculadas con la universidad y que están en otras entidades educativas. Bueno, entonces, para abordar nuestra web conferencia el día de hoy, pues vamos a ver nuestra agenda, pues la bienvenida que les acabo de ofrecer. Vamos a hacer una pequeña reflexión correspondiente a lo que vimos durante la fase 2. Vamos a abordar los resultados de aprendizaje 4. Vamos a conocer cuáles son los resultados de aprendizaje correspondiente a esta fase y vamos a abordar los contenidos que corresponde pues a esta fase que se denomina análisis del caso y vamos a dar como siempre un espacio para conocer sus dudas que tengan respecto a los contenidos que vamos a abordar durante esta sesión. Bueno, entonces recordemos que durante la fase 2 nosotros conocimos algunas estrategias relacionadas con la neuropedagogía, ¿cierto? La neurodidáctica. Respecto a ello, pues debemos también reforzar tratar de recolección, pues algunas metodologías activas que podemos nosotros abordar para desempeñar nuestras funciones. Antes que nada, se me olvidaba darles también la bienvenida y el agradecimiento a nuestros compañeros, a nuestras compañeras Sara Escobar e Irina Narváez, que nos estarán acompañando. Ellas son docentes también de la diplomatura, los han estado acompañando durante este proceso y pues también nos estarán acompañando en esta conferencia. Bueno, entonces estaba comentando que, digamos como para reforzar o recordar algunos de los conceptos importantes relacionados tanto en la fase anterior como en esta nueva fase, pues debemos conocer que existen algunas metodologías que favorecen todo nuestro acompañamiento docente. Estas son metodologías activas que, digamos, son destacadas en este momento porque son digamos, más funcionales de acuerdo al entorno que nos encontramos. Recordemos que la universidad pues viene transitando desde un espacio completamente virtual en los ambientes virtuales de aprendizaje y estamos haciendo la transición hacia el modelo híbrido. Recordemos que el modelo híbrido pues saca como lo mejor de ambos mundos, de la parte virtual y de la presencialidad, para fortalecer, digamos, todo el acompañamiento desde la parte virtual, pues podemos hacer uso del aprendizaje basado en proyectos. ¿Esto por qué? Porque pues tiene un enfoque práctico y fortalece y favorece, promueve el trabajo colaborativo. Y también pues tiene unos beneficios como es el desarrollo de habilidades críticas y el fomento de la creatividad, porque pues estos proyectos generalmente requieren un espacio de reflexión, de planificación y también llegar como a una propuesta de implementación para solucionar o favorecer algún aspecto que debemos fortalecer. Entonces, si nosotros aplicamos este tipo de aprendizaje, podemos fomentar, pues fortalecer mucho la práctica, el hacer. Si recordemos que el aprendizaje significativo, pues se fortalece y se favorece mucho cuando aplicamos todos los conocimientos a un proyecto real de la vida. Otra metodología muy importante es el aprendizaje cooperativo. En este aprendizaje lo que hacemos nosotros es organizarlos por grupos pequeños para resolver alguna tarea. Y pues podemos hacer el aprendizaje por pares. Recordemos que siempre nosotros podemos sacar mejor provecho el aprendizaje, de los procesos de aprendizaje,
pero sobre todo de las experiencias que nosotros, las experiencias propias, como también las experiencias de nuestros compañeros, por medio, pues, no solamente de los conocimientos, sino también de sus vivencias y pues de sus entornos también. Recordemos que em, cada cultura, cada aspecto de la sociedad, cada comunidad, pues tiene unos conocimientos propios, unas costumbres propias de las cuales nosotros nos podemos apropiar y podemos sacarles como más ventaja para fortalecer ese aprendizaje, enriquecer todo ese aprendizaje y esa práctica. Y pues el impacto que nos podría traer o que nos trae este aprendizaje cooperativo es que favorece la comunicación y las relaciones interpersonales. Otra metodología que nosotros debemos considerar es el aprendizaje experiencial. Aquí lo que hacemos nosotros es que vamos aprendiendo mientras vamos haciendo, desarrollando algunas actividades. Y pues el ciclo que, el ciclo que compone pues esta metodología es el primero esperamos por la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Y lo podemos desarrollar a través de algunas actividades como simulaciones o estudios de caso. Recordemos que todas estas actividades siempre están enfocadas en el aprendizaje significativo, el hacer. Recordemos lo que hablábamos en la sesión anterior respecto a la neuropedagogía, ¿no? Como de la manera como nosotros podemos afianzar esos conocimientos, es fortaleciendo esas conexiones, digamos, neuronales y además vinculándolos con la situación emocional, ¿cierto? Entonces, todas estas experiencias asociadas al hacer, a la satisfacción de ir logrando como esos pequeños avances, pues pueden favorecer para que nuestros estudiantes, digamos que se enamoren de sus procesos formativos y le encuentren un sentido real a lo que están haciendo y no se queden solamente desde el aspecto memorístico, sin quitar importancia realmente a lo que tiene, a la que tiene la memoria, ¿no? Sin memoria, pues no puede haber un aprendizaje, pero debemos afianzar todos esos conocimientos que tenemos en la memoria, haciendo esas conexiones y también pues fortaleciendo a través de la aplicación de todos esos conocimientos para que realmente pueda ser un aprendizaje, podríamos decirlo, perpetuo. Y otra metodología que muy seguramente hemos escuchado frecuentemente es la de la gamificación. Aquí la gamificación como tal es una estrategia de aprendizaje que es muy extensa. Sí, casi siempre la relacionamos solamente con juegos serios o juegos, digamos, que están relacionados que tienen un propósito formativo. Sin embargo, al ser una estrategia, pues ella incluye no solamente los recursos educativos, digamos, didácticos o lúdicos, sino pues que tiene una serie de características como son la asignación de puntos, una tabla de posiciones, niveles, también tiene recompensas a lograr esos pequeños logros. ¿Qué ventajas tiene? Pues el aumento de la motivación y mejora el compromiso y pues hay varias herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar estos recursos digitales para favorecer sí, nos facilitan la construcción de estos recursos digitales. Recordemos que no solamente, como ya estamos hablando de aprendizajes híbridos, no solamente podemos hacer uso de esta estrategia gamificada a través de estos recursos digitales, sino también en el aula, ¿cierto? Teniendo un tablón de posiciones, por ejemplo, haciendo esa estrategia o esas dinámicas en las que podamos darles pequeños retos, ellos pueden ir superándolos y pues haciendo uso pues digamos, de los principales componentes o características de una estrategia gamificada. Bueno, entonces vamos a conocer cuál es el resultado de aprendizaje que vamos a abordar durante el desarrollo de esta sesión. Vamos a examinar estrategias didácticas y los tipos de aprendizaje para potenciar el acompañamiento docente y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y vamos a abordar los contenidos, vamos a saber qué es el aprender a aprender y vamos a conocer aspectos fundamentales del acompañamiento docente. Bueno, entonces vamos a conocer aspectos fundamentales sobre el aprender a aprender y
vamos a enfocarlo hacia la competencia del mediador. Bueno, entonces, ¿qué es el aprender a aprender? Vamos a iniciar por esta definición. Aprender a aprender supone la capacidad de organizar y regular el propio aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma en función de los propios objetivos, del contexto y de las necesidades. Esta competencia permite la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, así como resolver problemas aplicando soluciones con destreza en contextos variados, tanto a nivel personal como profesional, individualmente o en grupo. ¿Por qué es importante el aprender a aprender? Digamos, para nosotros, si hacemos una reflexión personal, nosotros tenemos ciertos gustos o ciertas preferencias a la hora de abordar eh, los contenidos. Hablábamos anteriormente que existen distintos tipos para apropiar los contenidos. A muchos prefieren la lectura, muchos prefieren ver videos, muchos prefieren los audios, muchos se les facilita a través de interacciones, digamos, por objetos virtuales de información de aprendizaje. Digamos, cada uno de nosotros somos conscientes de cuáles son nuestras preferencias para conocer un tema generalmente nuevo, ¿cierto? Pues ahorita lo podemos evidenciar con la gran cantidad de oferta em, de temáticas que son complementarias o que permiten ahondar en, en, en los temas relacionados o con nuestra disciplina. Entonces, conocer cómo nosotros, esos gustos, esas preferencias para abordar los contenidos, es importante porque eso también nos motiva a nosotros para seguir avanzando, para seguir ahondando en el tema, para seguir perfeccionando nuestras competencias, nuestras habilidades, no necesariamente o no únicamente desde el área disciplinar, profesional o laboral, sino a veces también se relaciona mucho con actividades, digamos, de esparcimiento, de hobbies o demás, eh, digamos, aspectos que son inherentes al ser humano, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos cómo nosotros o qué es lo que a nosotros nos motiva para seguir aprendiendo, ¿cierto? Y también de ser conscientes de que si, mm, digamos, a propósito, no nosotros adquirimos ciertos hábitos para poder adquirir esos conocimientos que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta hacer consultas de algunos canales de YouTube, por dar un ejemplo, con un aspecto que a nosotros nos gusta o un autor o un tipo de contenido específico, nosotros adquirimos un hábito, por decir algo, que a tal hora yo me conecto para ver qué ha salido nuevo, si hay lecturas, si hay referentes bibliográficos de un espacio virtual o físico que a nosotros nos llama la atención, pues nosotros vamos adquiriendo esos hábitos, seamos conscientes o no, y eso pues hace parte de ese aprendizaje. ¿Qué es lo que es importante? Que nosotros seamos conscientes eh, para poderlo aplicar, digamos, a nuestra vida profesional, ¿cierto? Y pues ser aplicable también a nuestra labor docente. Es importante recordar que nosotros debemos ser aprendices perpetuos. Es un término pues, que se acuña hace algunos años, que se llama que somos aprendientes perpetuos. Es decir, que nosotros todo el tiempo estamos adquiriendo conocimientos, habilidades y competencias relacionadas pues generalmente con nuestra área disciplinar. Pero pues si esto lo hacemos de una manera que nos motiva a hacerlo, pues no nos va a costar ningún esfuerzo, pero lo importante es que nosotros siempre seamos conscientes que nosotros siempre vamos a estar interesados en fortalecer nuestros conocimientos. Entonces, la competencia de aprender a aprender, pues se compone pues digamos, de varios elementos. Recordemos que la competencia mm, describe como que nosotros somos competentes, es decir, tenemos la capacidad para hacer algo. Y
Esas capacidades, esta gran competencia se compone de algunas capacidades, ¿cierto? Que nosotros debemos tener en cuenta para o fortalecerlas o para aplicarlas y facilitar pues ese proceso del aprender a aprender. Es digamos, la primera característica es que nosotros seamos conscientes del aprender con otros y la cooperación eficaz en la realización de tareas conjuntas, que tengamos objetivos comunes, intereses comunes. Generalmente nosotros nos asociamos con las personas que tenemos precisamente elementos en común, puntos de vista en común, ¿cierto? O que nos une algún objetivo en común y nosotros deberíamos ser capaces de aprender con otros y obviamente cooperar con la consecución de estos logros. Debemos ser capaces de tomar conciencia de las habilidades propias y las limitaciones. Yo creo que si nosotros hemos interactuado, nosotros reflexionamos realmente eh, sobre nosotros mismos, nosotros identificamos, mira, a mí me gusta este tema, me gusta desarrollar esto, soy hábil en esto, o a mí me gusta digamos, el manejo de una herramienta, sin embargo, todavía no tengo la fortaleza suficiente para desarrollarlo, ¿cierto? O llego hasta cierto punto. O sea, ser nosotros conscientes de lo que de verdad nosotros se nos facilita para poder, digamos, seguir trabajando en eso o si vemos que encontramos algunas limitaciones con algunas habilidades que nosotros consideramos que son importantes, pues trabajar para fortalecerlas y tratar de disminuir esas limitaciones. Debemos ser capaces de planificar con eficacia las propias tareas de aprendizaje. ¿Eso pues qué implicaría? Pues implicaría tener, por ejemplo, un horario definido, un espacio que nos permita estar concentrados realmente y enfocarnos en el tema que nosotros, en la actividad que nosotros estamos desarrollando. Si nosotros, por nuestras diversas ocupaciones del día a día, no solamente laborales, sino por ejemplo la familia, eh, cualquier otra situación, pues debemos nosotros capaces de planificar a través de un espacio y un horario que nos permita desarrollar esas actividades de una manera lo más eficaz posible, ¿cierto? Y no solamente es el espacio y el tiempo, sino cuáles son las acciones que nosotros debemos emprender de acuerdo a nuestras preferencias de aprendizaje, cómo nosotros podemos consolidar pues todas estas variables para que sea un proceso de aprendizaje completamente eficaz. Al igualmente pues que trabajar con eficiencia pues, los recursos, las técnicas y habilidades y estrategias de aprendizaje necesarios. Pues esto pues se complementa con lo que hablamos en el punto inmediatamente anterior. Debemos ser capaces de autoevaluar y autorregular el propio desempeño a nivel cognitivo y afectivo. Es decir, que nosotros a medida que vamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje, debemos ser conscientes de cómo hemos avanzado, si vamos a un buen ritmo, si por ejemplo, a los que nos gusta la programación, por ejemplo, si, si nos interesa trabajar un nuevo lenguaje, porque ese nuevo lenguaje de programación nos permite resolver alguna necesidad de solucionar una necesidad. Si ese lenguaje de comunicación, el nivel que estamos abordando es muy alto, pues si no tenemos unas bases muy sólidas, pues muy seguramente vamos a encontrarnos con alguna frustración. Si no tenemos, por ejemplo, la habilidad para escribir o para leer rápidamente, identificar algunas características propias de cada lenguaje de código, pues eso nos puede llevar a una frustración. Eso hace parte de la autorregulación. Si nosotros estamos viendo que el nivel está muy alto, pues no frustrarnos. Ahí podemos hacer un alto y autoevaluar. No, no es que yo no sirva para eso, sino que estoy iniciando desde un punto en el que yo no debería arrancar, sino debo estar en un nivel un poco inferior mientras fortalezco o adquiero esas bases suficientemente sólidas que me permita seguir avanzando. La autorregulación, pues también obviamente en el esfuerzo, ser conscientes en esa autoevaluación, decir, bueno, realmente le estoy dedicando el tiempo que, que necesito para adquirir esa nueva competencia o evaluar cada uno de los aspectos que nosotros consideramos relevantes
para poder seguir avanzando con el proceso y evitar la frustración. Sí, porque si nos ponemos unos retos o que son muy altos, pues muy altos y no tenemos como las habilidades suficientemente fortalecidas para desarrollarlos, pues nos va a generar un sentimiento de rechazo, de frustración y muy seguramente hasta podemos llegar hasta el abandono del proceso. Entonces, todo esto hace parte de la autoevaluación y la autorregulación después de nuestro propio desempeño. También debemos ser capaces de optimizar las habilidades para superar los obstáculos y limitaciones. Pues obviamente, mm, si nosotros no entendemos algún contenido, si hay algún aspecto en el que consideramos débiles, pues buscar alguna estrategia que nos permita avanzar para poder superar los obstáculos. Si nosotros eh, encontramos un tema que es demasiado complejo y que nos es necesario dominarlo para seguir avanzando el proceso, si no encontramos por cuenta propia la solución, pues siempre podemos buscar personas, compañeros, amigos, gente que domine el tema o sencillamente pues hacer un curso en línea o bueno, buscar cualquier otro recurso y alguna estrategia que nos permita superar el obstáculo para continuar con nuestro proceso. Ser capaces de demostrar curiosidad intelectual y motivación intrínseca para afrontar las dificultades y superarlas con éxito. Aquí pues obviamente mm, cada individuo pues es único y tiene sus propias motivaciones. En la sesión anterior hablábamos nosotros de las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? La intrínseca esto es esa motivación que nace de nosotros mismos, esos temas que a nosotros nos llaman la atención, esas actividades, esos los hobbies, bueno, todos los temas que a nosotros nos llama la atención que realmente no nos cuesta un esfuerzo iniciar una actividad para aprender más, para practicar sobre un tema, eso hace parte de las motivaciones intrínsecas, ¿no? Y eso, como hablábamos anteriormente, pues es el motor más importante para cualquier proceso, para cualquier cosa que hagamos en la vida y mucho más cuando estamos hablando de procesos formativos, procesos académicos, ¿cierto? Pues recordemos y que hablábamos también en la sesión anterior, pues que todos estos procesos siempre requieren un nivel de esfuerzo muy, muy, muy alto, ¿no? No solamente estamos hablando del tema económico, sino pues además que debemos sacrificar estar con nuestras familias o sacrificar haciendo actividades que para nosotros podrían representar un nivel de disfrute más alto, por ejemplo, sí, un paseo o cualquier otra actividad, ¿cierto? Y si no hay una motivación realmente fuerte, potente, pues lo más seguro es que nosotros comencemos a dejar las actividades relacionadas con el aprendizaje en un segundo plano. Pero si encontramos una motivación intrínseca propia, pues obviamente nosotros vamos a, a superar cualquier dificultad que se nos pueda presentar en el camino hasta poder llegar a la meta que nos hemos propuesto. También debemos ser capaces de mantener un comportamiento ético, una actitud positiva hacia el aprendizaje y la propia mejor para el logro para el logro de una sociedad más justa y equitativa. Bueno, entonces, no solamente la competencia, pues debemos tener en cuenta las capacidades, las que vivimos, pues hace parte de algunas, pero lo que para nosotros son las más importantes, son las que acabamos de ver, sino que también el aprender tiene algunas dimensiones. Estamos hablando de la cognitiva, la metacognitiva, la social relacional y la ética. Cuando hablamos de la dimensión cognitiva, estamos hablando del manejo de habilidades, recursos mentales para aprender eficazmente y también ser capaces de buscar, seleccionar la información, manejarla, convertirla en conocimiento, almacenarla significativamente, recuperarla, comunicarla y utilizarla. Pues como todo hay, eh, digamos, métodos o estrategias para el aprendizaje. Entonces, poníamos un ejemplo en la sesión anterior, digamos, en el tema memorístico, eh, cuando había una gran cantidad de definiciones, pues algunas personas hacen
acrónimos, o sea, la primera letra de las palabras más importantes para recordar un término o relacionaban algunos aspectos con colores, con formas. Asimismo, pues aquí esta dimensión cognitiva es importante que nosotros tengamos una estrategia para poder saber cómo buscamos la información, cómo la organizamos, ¿cierto? Y de esta manera saber nosotros, tenerla siempre nosotros a mano y de esa misma manera nosotros vamos a tener una ventaja sobre las personas que no tienen una estrategia para precisamente entender y apropiarse de los conocimientos. Entender también que la información o los referentes bibliográficos no siempre nos sirven todos de la misma manera. Es decir, hay unos que tienen un nivel de profundidad diferente, hay otros que tienen enfoques diferentes y de acuerdo a nuestros intereses o a nuestras necesidades, nosotros deberíamos ser capaces de identificar esos textos, esos autores o esos referentes en línea que nos puedan permitir sí, avanzar en nuestro proceso de aprender a aprender. Entonces es muy importante que siempre tengamos en nosotros una estrategia para poder, digamos, identificar, organizar, seleccionar y poder apropiarnos de mejor manera toda esta información. Cuando hablamos de la dimensión metacognitiva, hablamos del conocimiento y manejo de los propios procesos cognitivos en función de las necesidades del contexto. Ser capaces de analizar y valorar cómo se aprende para mejorar el propio proceso de aprendizaje, así como de resolver los problemas que se planteen. O sea, sí, lo que hablábamos en una de las capacidades de la competencia, ¿cierto? Cuando hablamos de la competencia, es entender de verdad nosotros cómo disfrutamos más eh, nuestro proceso de aprendizaje y de esa misma manera, pues buscar esas herramientas que nos favorecen y pueden permitirnos fortalecer nuestras competencias a través de esta dimensión. Estamos hablando ahora de la dimensión afectiva. Entonces, cuando hablamos de esta dimensión, hablamos de procesos afectoemotivos y motivacionales implicados al aprendizaje, que son los que ponen en marcha el proceso y lo sostienen. La motivación, los intereses, las actitudes y los valores. Y lo que hablamos también anteriormente respecto a las motivaciones intrínsecas, que es lo que a nosotros nos causa como más disfrute en el proceso. Siempre debemos tratar de que todos los procesos de aprendizaje tengan un nivel por lo menos un mínimo de disfrute, que no sean como una carga, que no sean eh, como una imposición, ¿cierto? Obviamente es muy importante tener disciplina y entender también que como todo proceso, pues hay temas que a nosotros nos gustan o no nos gustan. Por ejemplo, si recordamos el pregrado o el colegio, puede ser básica, primaria, básica, secundaria, nosotros aunque podíamos ver una materia, algún tema, habían unos elementos que realmente a nosotros como que no nos agradaban mucho, como que no nos llenaban del todo, pero que eran importantes abordarlos para poder llegar al manejo o al dominio de un tema. Eso hace parte también de la disciplina. No quiere decir que todo el proceso tenga que ser así como tortuoso, sino que va a haber siempre como unos altibajos que nosotros pues debemos también a través de esa motivación y tener siempre como ese objetivo claro lograr buscar superarlo, o sea, entenderlo, abordarlo con la mejor actitud que podamos y entender que es parte de un proceso y como todo proceso, pues tiene algunos elementos que se nos pueden facilitar o dificultar un poco más. Entonces, siempre es muy importante no tratar de evitar esos procesos de frustración y verlo así como parte de ese proceso hacia el objetivo que nosotros nos hemos propuesto. La siguiente dimensión es la social relacional. Aquí es importante tener en cuenta el trabajo eficaz con los demás, el aprendizaje de los otros y con nosotros, saber compartir, mantener buenas relaciones con los demás, ayudarse y ser solidarios en el aprendizaje. También el manejo de las condiciones contextuales para rendir adecuadamente. Pues aquí pues como hemos hablado, pues el ser humano es un ser social. Hemos llegado a un punto de evolución que no hubiera sido posible si no hubiéramos cooperado entre nosotros mismos, entre comunidades, como sociedad. Por eso es que nosotros nos organizamos en grupos familiares, en grupos laborales, en grupos de trabajo, bueno, en diferentes escenarios. Y esto pues
pues uno aparte de ser como, como nuestra esencia humana, es importante también porque nosotros aprendemos del otro. Nosotros, por ejemplo, en este espacio que estoy compartiendo con ustedes, pues en la sesión anterior, pues algunos compañeros daban unos apuntes interesantes, algunas opiniones, algunos puntos de vista que son muy interesantes que nos invitan a una reflexión más profunda. Por ejemplo, también es importante porque cuando nosotros trabajamos en equipo, así como nosotros somos conscientes de nuestras habilidades y nuestras limitaciones, otros compañeros muy posiblemente también lo sean y esas limitaciones que nosotros tengamos, podemos apoyarnos en las habilidades que tengan nuestros otros compañeros. O que si estamos trabajando en grupo, pues cada uno pues tiene, como tiene tantas experiencias que vienen pues obviamente desde de sus interacciones con otros escenarios pasados, otros puntos de vista, vienen de otras comunidades, que nos pueden ayudar a fortalecer, o sea, o a superar barreras de aprendizaje o a enriquecer el proceso formativo. Generalmente son los dos, pero con que logremos aunque sea uno de esos dos, ya estamos dando un paso muy valioso en nuestro proceso de aprender a aprender. Y por último, la dimensión de ética. Aquí, pues, tener en cuenta la responsabilidad en el aprendizaje, guiarse por valores cívicos y morales, ser honesto en el estudio y en el trabajo, desarrollar el potencial de cada uno respetando a los demás y contribuyendo a crear una sociedad más justa y equitativa. Aquí, pues, hay discusiones, digamos, filosóficas respecto a la ética. Pero aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta pues, que como sociedad pues, nosotros no debemos hacer algo que vaya en detrimento de, de los demás, sino que debemos siempre ser conscientes del trabajo del otro, respetarle, por decir algo, su autoría, ¿cierto? La autoría de sus aportes, de sus desarrollos, contribuir en los trabajos que nosotros debamos hacer como equipo, dar los créditos respectivos, obviamente, y no solamente es, por ejemplo, en mi opinión, es igual de poco ético no hacer nada y que me pongan en un trabajo o hacer todo y poner a todos los demás en este trabajo. ¿Por qué? Porque si yo no hago nada, pues estoy sacando créditos de un trabajo que no hice. Y si yo hago todo y pongo a los demás, a todos los demás compañeros, pues les estoy quitando todo su proceso formativo. De tajo lo estoy quitando porque ellos no van a leer, no van a apropiar conocimientos, no, si es un ejercicio práctico no lo van a desarrollar, entonces también les estoy quitando a ellos, ¿cierto? Uno, yo le estoy quitando a los autores y en el otro caso, el autor le está quitando a todos los demás compañeros todo su proceso formativo y toda su experiencia. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la siguiente dimensión, que es la dimensión cognitiva. Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta que debemos ser capaces de gestionar eficazmente la información. Y es lo que hablábamos anteriormente, que debemos tener como una estrategia para buscar, seleccionar, adquirir y reelaborar la información, organizarla, comprenderla, personalizarla, almacenarla, que seamos capaces también de recuperar esa información, de usarla y de transferirla. ¿Cierto? Recordemos que todos estos procesos de aprendizaje, la idea es que no solamente nosotros eh, adquiramos una gran cantidad de conocimientos, sino que seamos también capaces de transformarlo, no solo memorizarlo, sino que seamos capaces de transformarlo, de mejorarlo para que sea realmente útil dentro de nuestras comunidades o de nuestros entornos. Otro aspecto a tener en cuenta en esta dimensión es el manejo de habilidades comunicativas. Ser capaces de comunicar eficazmente en diferentes lenguajes, argumentar y contraargumentar, transmitir conocimientos, ideas y argumentos, adaptándose al contexto de la audiencia. Y también tener en cuenta la comprensión y expresión oral, expresarse, argumentar y contraargumentar oralmente de forma adecuada, estructurada e inteligible. Y también ser capaces de comprender y expresarnos a través de la escritura.
expresarnos por escrito con orden lógico, con buena construcción de forma clara y convincente, elaborar textos científicos y o técnicos. Y aquí es fundamental para nosotros eh, el manejo de esas habilidades comunicativas. Recordemos que nosotros somos orientadores de los procesos y muchas veces, pues, aunque recordemos que nuestro rol ha cambiado, ya nosotros no somos los poseedores absolutos del conocimiento, sino somos unos orientadores de procesos cognitivos. Nosotros debemos ser capaces de eh, orientar esos procesos en base a nuestros conocimientos. Es decir, si hay alguna duda que tenga algún participante, ser capaces nosotros de explicarlo de la mejor manera posible. De forma presencial es mucho más fácil que hacerlo de manera asincrónica, ¿cierto? Ya hablamos también, ahorita vamos a hablar un poquito en ello, de la comunicación sincrónica y asincrónica. La sincrónica es cuando estamos interactuando en tiempo real, ¿cierto? Que es mucho más fácil hacernos explicar, hacernos entender, qué pena, hacernos entender porque nosotros estamos interactuando digamos, el estudiante nos está preguntando algunos aspectos fundamentales, podemos nosotros aclarar, hacer énfasis en algún concepto. Si la información nosotros podemos detectar que se está como yendo hacia un lado que no es el correcto, podemos como reorientar esa información, esa comunicación hacia donde nosotros queremos. Digamos que se puede minimizar en gran manera los dualismos que se puedan dar en la transmisión de la comunicación. Pero cuando nosotros lo estamos haciendo de manera sincrónica o a través de ambientes virtuales de aprendizaje, esta habilidad es aún más importante y requiere mucho más cuidado para que no se malinterprete la información, ¿cierto? Que, por ejemplo, un elemento básico es hacer uso pues, de la netiqueta, ¿no? Recordemos que cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, de manera escrita a través de, puede ser un correo electrónico o los foros o el medio escrito que haya, nosotros no debemos, por ejemplo, escribir en mayúsculas sostenidas, porque eso se da a entender que prácticamente me están gritando, ¿sí? Que la persona puede estar molesta o, digamos, son elementos comunicativos que son de más cuidado, de más énfasis, porque como les comentaba, si yo estoy hablando con otra persona, si la otra persona me levanta la voz, pues yo de una vez lo voy a entender así y no me queda duda que me está levantando la voz. Pero si lo hacemos de una manera escrita, puede ser que el que está transmitiendo la información no tenga la intención de hablar en un tono fuerte, pero como el receptor no lo está viendo, lo puede interpretar así. Eso es un ejemplo muy sencillo, muy elemental acerca de cómo em, se puede malinterpretar la intencionalidad de la comunicación. Por eso, digamos, el manejo de las habilidades comunicativas es muy fuerte. Eso es un ejemplo nomás de forma, ¿cierto? Pero también, obviamente, nosotros debemos tener en cuenta mm, qué escribimos, cómo lo escribimos, ¿cierto? Dar respuesta eficaz y concreta a las inquietudes que nos pueda presentar nuestros estudiantes. Dar respuesta, no divagar, no ser, eh, evitar ser poco precisos. Nosotros debemos ser muy puntuales, ¿cierto?, para resolver las dudas de los estudiantes. Hay otro elemento que debemos tener en cuenta, es que tampoco nosotros podemos extendernos de una manera eh, demasiado exagerada, por decirlo de alguna manera, en nuestras respuestas. Nosotros debemos ser precisos. ¿Por qué? Porque como nosotros nos encontramos en un ambiente virtual de aprendizaje, pues toda la información nos llega a través de una pantalla. Y para nosotros ya no es desconocido la manera como ha cambiado la interacción en las pantallas, ¿cierto? Ahora nosotros buscamos respuestas rápidas. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, una interacción en redes sociales, una búsqueda en, en, en sitios indexados, por ejemplo, pues por eso nos hacen a nosotros un resumen, ¿cierto? Muy concreto de qué es lo que vamos a encontrar en cada uno de los documentos. Eso pues obviamente pues tiene ahí algunas características que son
digamos, inherentes al funcionamiento tanto de los dispositivos como a nosotros. La pantalla emite una luz que es muy fuerte para nuestros ojos, nos cansa mucho, entonces cuando nosotros leemos en la pantalla extensiones de texto muy largas, muy seguramente nos vamos a cansar muy rápido, ¿cierto? Pues nosotros lo hacemos ya porque pues tenemos ya una disciplina distinta, unos intereses distintos y pues que nos vemos, por decirlo de alguna manera, pues obligados a consultar todos sus contenidos de esa manera. Pero generalmente, eh, hasta que nosotros no adquirimos como esa disciplina, esa costumbre o ese gusto, eh, tratamos nosotros como de ser muy concretos. O sea, nosotros pues, preguntamos algo y que nos contesten precisamente lo que estamos buscando, sin tanta ambigüedad, sino ser muy concretos. No quedarnos cortos, pero tampoco extendernos tantos, ser muy puntuales en lo que nos están preguntando y obviamente pues manejarlo en el lenguaje que el estudiante requiera de acuerdo a su nivel académico, a su nivel de formación. ¿No? Recordemos que hemos hablado que no es lo mismo hablar de física para estudiantes de básica secundaria que una física para ingeniería, ¿no? Pues tiene niveles de profundidad distintos, digamos, un adolescente es un poco más sensible a a ciertas reacciones que pueda tener respecto a los mensajes, que ya una persona que tiene ya una madurez emocional mucho más alta, entonces pues puede entender de pronto un uso del lenguaje un poco más formal, un poco más serio, ¿no? Bueno, también esta dimensión cognitiva es importante, el manejo de las TICs es fundamental, el uso de las TICs de las técnicas del aprendizaje y la actividad profesional, es obviamente pues las habilidades que nosotros ya debemos manejar como en el uso procesor del texto, em, pues ahorita en el manejo básico de imágenes en su calidad, en su tamaño, pues ahorita con la IA pues ya se están produciendo, podemos nosotros ser capaces de producir algunas imágenes que nos puedan servir para reforzar eh, esos procesos de aprendizaje, lo mismo que el audio y el video, hojas de cálculo, paquetes estáticos y bases de datos. Y por último, el pensamiento crítico y creativo, elaboración de propuestas creadas e innovadoras, ser capaces de cuestionar el pensamiento establecido para poder producir pensamiento nuevo. Bueno, entonces ahora vamos a abordar la dimensión metacognitiva. En esta dimensión metacognitiva, pues incluye el conocimiento de sí mismo, de la tarea y las estrategias para abordarlo, conocer las propias capacidades y limitaciones, pensar sobre la tarea, sobre los objetivos y estrategias para abordarla, decidir qué y cómo aprender en dichos objetivos. Entonces, pues digamos que volvemos aquí eh, a la estructuración, ¿no? Que nosotros mm, cuando nos proponemos desarrollar alguna tarea, alguna actividad, pues nosotros hacemos siempre eh, digamos, leemos la guía, en la guía nos establecen cuál es el propósito, qué es lo que debemos desarrollar y nos plantean un paso a paso, pero nosotros decidimos cómo abordarlo, ¿cierto? Nosotros sabremos, bueno, voy a consultar el contenido de esta manera, voy a ir haciéndose o voy a ir desarrollando el punto a punto de acuerdo a que nosotros analizamos si somos capaces de organizar como ese paso a paso. Algunas estrategias son, pues, primero la consulta total de los contenidos y después de ello pues digamos, abordo los contenidos, hago mis resúmenes y resaltando, digamos, los elementos más relevantes para mí y ahí sí procedo al desarrollo de la actividad, ¿cierto? A la segunda parte de la actividad que ya, digamos, el desarrollo de la evidencia, por decirlo de alguna manera. Y hay otras personas que hacen como un barrido general de todos los referentes bibliográficos y van haciendo por puntos. Entonces dicen, para desarrollar esta primera parte del trabajo, entonces ya sé que en este documento voy haciendo, entonces desarrollo primero el primer punto completo, después como ya tienen una visión general sobre esos referentes, van desarrollando. Entonces,
de qué manera, o sea, siempre es proceso reflexivo, saber de qué manera me queda a mí más fácil desarrollar cada una de las actividades. Eh, si yo tengo la estructura inicial, que es leer la totalidad de los contenidos, abordarlos completamente, adquirirlos, solamente subrayando algunos términos importantes, y ya con eso me siento en la capacidad de desarrollar la siguiente parte. Eso es una estrategia, pero si yo veo que no, que tal vez no me funciona, yo prefiero hacer resúmenes de todos los documentos en un solo documento y lo desarrollo. Esa es otra estrategia. O que yo hago una lectura general y voy desarrollando parte por parte, digamos, son como parte de algunas estrategias que nosotros, eh, con ese proceso ya nos conocemos, ya sabemos cómo nos queda más fácil, pues podemos aplicarlas para poder abordar el desarrollo de estas actividades. Otro aspecto fundamental, la planificación, organización y gestión del tiempo. Siempre, yo creo, en mi opinión, es como lo más, de lo más destacable o lo más a tener en cuenta. Planificar tareas individuales, grupales para lograr objetivos previstos en función del contexto del tiempo. Priorizar jerarquías, organizar las actividades y realizarlas. Siempre es fundamental. Si sabemos que tenemos un tiempo para desarrollar las actividades, dedicarle, por ejemplo, por lo menos una hora al día y decir, en el día 1 si son 10 días, por ejemplo, del día 1 al día 3 voy a leer todos los referentes bibliográficos. Del 3 al 4 voy a comenzar con los aportes, bueno, ir así. Y que el día, por ejemplo, el día 7 si es un trabajo en grupo, entonces lo vamos a compartir en el foro, vamos a revisarlo entre todos. Y los otros días son para realizar los ajustes, ¿cierto? O sea, los ajustes necesarios para perfeccionar el trabajo. Pero siempre es importante hacer esa planificación, es fundamental. Y eso también nos da un espacio muy importante para la disciplina, mantener unos horarios lo más estricto que podamos. Si un día no lo pudimos hacer, no pasa nada, pero tratar de que sea una disciplina, mantener un horario de dedicación exclusiva a una actividad, que no nos distraigamos con algunas ocupaciones, que no nos pongamos, por ejemplo, a ver videos que no tienen nada que ver con el tema, que no interactuemos con eso, que nos enfoquemos 100% a eso. Igual, todo esto también ayuda también a la mente a mantener ese enfoque y esa disposición para el aprendizaje, ¿cierto? Dedicarnos en un área específico. Importante, le habíamos hablado también de la autoevaluación, control y autorregulación, y evaluar el propio desempeño, ajustar las habilidades y estrategias para mejorar la ejecución de la tarea y buscar ayuda si es necesario. Y por último, de esta dimensión es importante la resolución de problemas. Analizar y resolver problemas, desarrollar procesos de racionamiento complejo para encontrar soluciones nuevas. Bueno, entonces habíamos también abordado la dimensión motivacional. Aquí es importante mantenernos motivados, una actitud positiva frente al aprendizaje, la mejora. Perseverar y disfrutar el aprendizaje, tolerar la frustración, también tener en cuenta la motivación intrínseca y el interés por aprender, que eso pues ya lo habíamos abordado cuando hicimos como la descripción inicial de nuestras dimensiones, ¿cierto? Entonces perdón, es muy importante tener en cuenta mm, que nosotros no todo nos puede salir, puede que no nos salga todo bien a la primera, pero también aprender a que, digamos, el no éxito inmediato también hace parte de ese proceso y tratar de asimilar esa, eh, ese no logro como un proceso de aprendizaje. Si aprendimos, si lo intentamos y vimos que no nos funcionó, pues ya tenemos un aprendizaje que sabemos que por ese lado no es. Sí, ya eliminamos un camino. Tratarlo de verlo siempre como de la forma más positiva que podamos. Atribuciones internas, desarrollar y alimentar el locus de control interno sobre el aprendizaje, fundamentar el autoconcepto,
la estima y la eficacia, tener una imagen ajustada de uno mismo, aceptarse y apreciarse, sentirse capaz de lograr logros, de lograr objetivos exigentes. Sí, entonces entender que sí, estas son mis habilidades y aquí yo tengo, digamos, alguna debilidad, mi fortaleza, mis debilidades son estas y, y entenderse que estoy en un proceso. O sea, no es como que me tomo una píldora y ya sé todo, ya dominé, pero no, todo hace parte de un proceso y todo el proceso pues tiene sus altos y bajos. Lo importante es siempre seguir avanzando, ¿sí? Como hablamos desde anteriormente, si lo intenté y desarrollar un ejercicio, por ejemplo, y no lo logré, pues también hace parte de mi aprendizaje. Ya entendí que por este lado no es y puedo identificar allí elementos que debo fortalecer. Si no entiendo algunos términos, algunas definiciones que son fundamentales para poder superar esa parte del proceso, pues ya sé que me debo centrar allí y todo eso pues va poco a poco, eh, digamos, favoreciendo a nuestra motivación intrínseca. El bienestar físico y emocional, encontrarse bien física y emocionalmente, mantener un estado anímico apropiado y ser capaces de relajarnos. Y también la autorregulación emocional y el control de la ansiedad. Observar, analizar y modificar reacciones emocionales de forma socialmente aceptable en función de los objetivos de aprendizaje. Controlar la ansiedad, ser capaces de relajarse en situaciones de estrés. O sea, como todos nosotros tenemos algunas costumbres y muchas veces em, reaccionamos de alguna manera basados en experiencias pasadas, ¿no? Recordemos que esto está muy ligado a todo lo que es la neuropedagogía y el neuroaprendizaje. Si nosotros en alguna época de, por decirlo algo, de nuestra infancia, reaccionamos ante una situación adversa de alguna manera y pues siendo niños no somos conscientes de ello, pero ya sí, ya como adultos nosotros seguimos reaccionando de una manera, digamos que poco nos conviene o una manera negativa, ya nosotros pues debemos ser capaces de identificarlo, digamos, respecto a la frustración cuando nos enfrentamos a procesos de aprendizaje que sean complejos, ¿sí? Muchas veces cuando no se logran las cosas se reacciona con ira, se reacciona con una desmotivación eh, total y entonces como de abandono el proceso, como, ah, eso no es para mí. ¿Cierto? Entonces, ser también capaces de entender que uno, que nos podemos equivocar, que es lo fundamental y que equivocarse no es el fin pues de la vida, por decirlo de alguna manera, sino que hace parte del propio proceso. O sea, bueno, no lo logré por este lado, entonces de pronto es porque debo abordar el tema con otra estrategia, o necesito ayuda, o no, esas lecturas se me hicieron muy densas, entonces voy a mirar si a través de algunos estructuración de organizadores gráficos lo puedo entender, lo puedo manejar para asimilarlo de una mejor situación. O sea, ser conscientes de que no todo el tiempo va a ser un proceso de completo éxtasis, por decirlo así, ni todo el tiempo va a ser un proceso de frustración total. Esforzarnos, perseverar, manejar esas emociones para evitar esos sentimientos de frustración. Bueno, vamos a hablar ahora del social relacional, los valores sociales, conceder valor a la relación interpersonal para aprender con otros, esforzarse para aportar al conjunto social, de lo que habíamos hablado, ¿no? De respetar al otro, aportar, colaborar, ser respetuosos. Eso sí, reconocer al otro como un igual, ¿no? Es importantísimo. Tener actitudes de cooperación y solidaridad, relaciones interpersonales, cooperar con los demás para lograr objetivos de aprendizaje, establecer buenas relaciones personales, implica mecanismos comunicativos y habilidades sociales, trabajo en equipo, realizar tareas compartiendo objetivos e interés, participar activamente en equipos de trabajo implica cooperación. Sí, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Ni que me pongan al final de la entrega, ni yo pongo a los demás al final de entrega. Entre todos trabajamos, entre todos aprendimos y resulta un proceso de aprendizaje mucho más enriquecido.
Control del contexto, modular los elementos del contexto para aprender mejor, crearse un ambiente adecuado para trabajar y rendir. Lo que les comentaba, tener un espacio físico y un espacio de tiempo también en el que nos podamos centrar en una tarea, de preferencia tener un ambiente de trabajo que esté organizado, que esté limpio, libre de la mayor cantidad de distracciones. Si nosotros sabemos que somos débiles, por ejemplo, ante la tentación de estar con el equipo móvil interactuando en redes sociales, dejemos el equipo móvil de lado en ese espacio de tiempo para minimizar distracciones y podernos enfocar en nuestro proceso de aprendizaje. Y pues la dimensión ética, debemos tener en cuenta la responsabilidad en el aprendizaje, ser capaces de responsabilizarnos de las implicaciones del aprendizaje, aprovechando el tiempo y los recursos disponibles y siendo conscientes de esforzarnos por hacer bien las cosas. Mantener actitudes y valores cívicos y morales, ser honestos y responsables, respetuosos y velar por el trabajo, por trabajar bien, por trabajar por el bien propio, por el bien común, por una sociedad más equitativa. Y también el respeto a los códigos éticos y los deontológicos, integrar códigos éticos y deontológicos en el aprendizaje y en el ejercicio profesional. Bueno, estas son unas referencias bibliográficas y pues dar agradecimiento a nuestras compañeras Tatiana y Sara por esta, esta presentación que nos permitió cómo abordar estos contenidos. Bueno, eh, formalizado, listo. Terminamos este tema, demos el espacio y profundizamos los temas de los procesos de control interno, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del acompañamiento docente. ¿Qué es el acompañamiento docente? Son todas ellas actividades que desarrolla el docente con el fin de propiciar de manera pertinente, afectiva y oportuna los procesos de aprendizaje en el estudiante y el desarrollo de procesos autónomos de aprendizaje y pensamiento crítico. Esto se logra mediante procesos organizados y sistemáticos, teniendo en cuenta la orientación, atención, realimentación, seguimiento y evaluación en la integración y articulación con las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Pues tengamos aquí en cuenta algunos términos fundamentales. Actividades con el fin de propiciar de manera pertinente, o sea, pertinente es que sean al lugar, afectivas, o sea, que sean realmente con cariño. No es necesario que nosotros, eh, digamos, seamos melosos con los estudiantes, pero sí demostrarles que estamos interesados en su proceso, que estamos interesados en sus intereses, en su proceso formativo, ¿cierto? Y también debe ser oportuna. Eso ya lo habíamos hablado, también habíamos tocado algo en la sesión anterior. O sea, oportuna es que demos respuesta en los momentos que sean propicios. No, digamos, el participante planteó una inquietud y nosotros dejamos 1 o 2 semanas y dan respuesta a esa inquietud, pues ya cuando demos respuesta muy seguramente el proceso o habrá finalizado o el estudiante haya buscado respuesta por su propia cuenta en otro espacio o que sencillamente se haya desinteresado y dice, "No, pues yo aquí estoy solo, mi profesor me pone cuidado, entonces pues eso no es para mí, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta, sea pertinente, afectiva y oportuno. Bueno, y aquí pues vamos a hablar ahora de las funciones del docente. Las funciones principales del docente son las funciones de acompañamiento, de interacción y evaluación. Cuando hablamos del de acompañamiento, estamos hablando de la interacción con el estudiante por medio de estrategias de asesoría, apoyo, seguimiento permanente del aprendizaje individual y en grupos colaborativos. Cuando hablamos de la interacción, hablamos de establecer un diálogo y comunicación asertivos pertinentes con el estudiante utilizando diferentes medios sincrónicos y asincrónicos. Recordemos, sincrónicos es cuando es en tiempo real la comunicación en ambas vías y asincrónico cuando existe un espacio de tiempo en la comunicación, digamos que podría ser hasta atemporal, ¿cierto? Porque vamos a dar respuesta, por ejemplo, en un correo electrónico
y va a ser como una comunicación, digamos, pausada en el tiempo, ¿cierto? Pero no está siendo en tiempo real y continuo. La evaluación debe ser formativa por procesos y sumativa a través de resultados de logros y resultados de aprendizaje, el desarrollo de competencias logradas por el estudiante en el proceso del curso. ¿Esto qué quiere decir? Y cuando es formativa, como nosotros vamos a saber eh, como ese paso a paso, ¿cierto? Desde cómo de desarrollar las actividades. Entonces, la formativa es que nosotros podamos realizar ese seguimiento, esa evaluación en el proceso como tal, ¿cierto? Que realmente haya adquirido sus conocimientos, que los haya interiorizado, que los haya entendido, ¿cierto? Y cuando hablamos de la sumativa es como esa evaluación que nosotros vamos a hacer para verificar que realmente se lograron los resultados de aprendizaje y el desarrollo de las competencias. Entonces son dos tipos de evaluación. O sea, no solamente sería llegar al resultado final de la entrega de un trabajo escrito, porque pues de esa manera nosotros solo podemos valorar el trabajo escrito, pero no el seguimiento de la evaluación de un proceso, que realmente sí hizo todo el proceso como nosotros lo planeamos y que consideramos que es la manera más adecuada para que se apropien esos conocimientos o que desarrollen esas competencias. Entonces, siempre nosotros debemos tratar que la evaluación esté compuesta por estos dos componentes, la formativa y la sumativa. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del acompañamiento e interacción docente. El acompañamiento docente se define como la acción comunicativa pedagógica de carácter permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar de manera efectiva las condiciones para potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Entonces, miremos aquí que nosotros hemos destacado algunas palabras. Permanente, que quiere decir que nosotros todos los días debemos estar pendientes de los avances de nuestros estudiantes, hacer seguimiento en los foros, si nos escriben en los correos, si eso está todo el tiempo nosotros mirando de qué manera los participantes están interactuando en los entornos. Por ejemplo, si nosotros tenemos algunas herramientas ya definidas en el campus que nos pueden enviar alertas tempranas de que este estudiante no está ingresando, que no está interactuando con los recursos. Nosotros podemos hacer ese seguimiento y ayudarlo, decirle, mira, tú no has entrado, no has participado. Bueno, podemos hacer ese seguimiento permanente todo el tiempo. Y obviamente dando respuestas oportunas a todos las solicitudes que nos hagan a través de los distintos medios que tenemos nosotros para interactuar con ellos. Dar respuesta en los tiempos que, que estén definidos y que consideramos nosotros necesarios para orientar los procesos. Y pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que demos respuesta precisa a lo que nos está preguntando el estudiante. Ser muy concisos, muy claros, muy concisos. Si vemos que el estudiante está yendo un poco más allá, también pues motivarlo, ¿cierto? Que eso también hace parte de este acompañamiento docente. Entonces tengamos en cuenta que es permanente, oportuno y pertinente, y todo pues con el objetivo para potenciar este proceso de aprendizaje. Acompañar también es guiar al estudiante manteniendo una comunicación clara y propiciando motivación y demostrando interés en las actividades que realiza, permitiéndole sentirse acompañado durante su aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, que estamos, lo que habíamos hablado anteriormente, tratar de ser muy precisos, muy claros, muy concisos, ¿cierto? Invitándolo también a que siga avanzando en su proceso y que él se sienta acompañado. Como habíamos hablado, creo que fue la sesión anterior también, uno de digamos, de las desventajas que puede traer el ambiente virtual de aprendizaje en los procesos formativos es que es muy fácil sentirse uno solo. Si el estudiante comparte algo en el foro y yo no le doy respuesta o no le respondo un correo o, o sencillamente, sí, estoy revisando y considero que el aporte que él hace, sí, pero no lo ve así como valioso,
pues va a decir, no, pues me está ignorando y lo más seguro es que genere como un sentimiento de tristeza, de abandono y termine abandonando el proceso. Entonces, es importante que siempre nosotros los estemos comunicándonos con ellos, invitándolos, motivándolos, para que ellos puedan, digamos, fortalecer, porque de esa manera hasta pronto nosotros podemos favorecer una motivación intrínseca en el estudiante para que pueda seguir avanzando. Y el acompañamiento debe estar provisto de estrategias pedagógicas y didácticas, articulada una planeación que puede ser mediante una agenda o un cronograma que contemple contenidos, temas, fechas de actividades y porcentajes de evaluación. Eso nosotros lo podemos ver muy claramente establecido en nuestra agenda de actividades de la diplomatura. Allí nosotros podemos ver la fecha de inicio y finalización de cada una de las fases, cuál es el resultado de aprendizaje, cuál es la evidencia o la actividad que debe desarrollar y cuál es la evaluación máxima posible en cada uno de esos momentos, ¿cierto? Eso pues también le puede ayudar a los estudiantes a orientarlos, a ayudarles como a dar una estructura a todo su proceso. Es fundamental que nosotros lo hagamos, que nosotros les mantengamos esas fechas muy, muy, muy claras, ¿cierto? Que siempre estén muy visibles, que siempre les estemos recordando, mira, aquí inicia esta actividad y finaliza tal día. Recuerde que en el caso de nosotros, que nos dice en la guía qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Nos describe punto a punto cuáles son las actividades y cuáles son las evidencias que se deben entregar y en qué entorno. O sea, ser muy claros con toda la estrategia, pues, sí, con toda la estructura, obviamente, organizado con una estrategia pedagógica y didáctica. Y también hablamos de un acompañamiento asertivo por parte del docente es fundamental para contribuir a su motivación, interés y permanencia. ¿Cierto? El asertivo es ser muy preciso en la respuesta que el estudiante nos está solicitando. Bueno, entonces hay algunas estrategias para este acompañamiento. Primero, pues, brindar la realimentación es fundamental. Recordemos que nosotros somos orientados de los procesos. Entonces, siempre nosotros debemos estar realimentando todas las inquietudes y solicitudes de nuestros estudiantes. El docente debe alimentar las actividades entregadas por los estudiantes y la participación de los mismos para que ellos reconozcan sus aciertos y ajusten los errores en el desarrollo de las actividades. O sea, hablamos también que deben ser oportunos. Cuando ellos comparten algún avance, pues la idea es que nosotros orientemos de una vez esos avances que nos puedan compartir y orientándolos para que ellos realicen los ajustes, ¿sí? Para que los mejoren o que los ajusten, o si nosotros consideramos que saben, también realimentarlo. O sea, decirle, no, mire, es un muy buen trabajo y justificarle de una manera muy clara. Entonces, aquí que debemos tener en cuenta cuando estemos nosotros dando esta realimentación. Debemos dirigirnos de manera personal al estudiante, es decir, comenzar con un saludo y el nombre del estudiante. No todos los participantes, los estudiantes, tienen un manejo total del foro, ¿cierto? El foro pues, nos mantiene como una secuencia, como una jerarquía. Entonces, del mensaje principal se comienzan a desplegar todos los mensajes, pero cada uno de los mensajes pues tiene como unos hilos, ¿no? Si hemos visto las cajitas, está la caja principal y se mueven las cajitas hacia la derecha, como dando la idea de cuál es como el- la base. ¿Qué es lo que pasa? Muchos participantes o estudiantes no dan respuesta sobre, digamos, el hilo de la conversación, sino dan una respuesta completamente aleatoria. Eh, esto qué hace, que cuando nosotros damos respuesta al estudiante, nosotros sí lo hacemos, ¿cierto? Nosotros cuando vemos el mensaje, damos directamente sobre responder y se debería como organizar en esa jerarquía, como siguiendo el hilo de la conversación. Pero como muchos participantes no lo revisan de esta manera, pueden quedar como perdidos y no saber si la respuesta que se le está dando es a él u a otro participante. Por eso es importante, si nosotros damos la respuesta en el espacio que corresponde y lo saludamos. Cordial saludo, estimado, el nombre del estudiante, y damos una respuesta mm, concreta. Eh, También yo acostumbro, me parece que es también muy, muy importante que ellos al final del mensaje que nosotros redactemos, dar nuestro nombre,
cuál es el rol que tenemos dentro del grupo de trabajo, ¿cierto? Nosotros somos los docentes, entonces ponemos el nombre, el rol, y si es necesario, pues a la escuela o dependencia a la cual nosotros estamos vinculados. Ser muy específico en lo que quiere el estudiante, mejor, haciendo uso de un lenguaje claro y preciso, que hemos hablado, evitar ambigüedades, ser muy puntuales en lo que necesite, destacar los aciertos y ventajas de las actividades y aportes. Sí, o sea, ser eh, muy claros tanto en los ajustes y también en los aciertos. Vas por buen camino, este elemento es el correcto, es el adecuado, el aporte es valioso por esto y por esto. Cuando identifiquemos debilidades, no debemos usar frases, eso está mal, por ahí no es, mejor lea los contenidos nuevamente, no. Más bien como darle, resaltar lo bueno que tenga, ¿cierto? Muy valioso el aporte, por esto y por esto. Sugiero que ajuste tal parte, que tal se reemplaza esto y se agrega esta otra cosa. Y si complementa los contenidos con este referente bibliográfico, bueno, cualquier elemento así que le pueda ayudar a él sentir que su trabajo valió la pena, que lo que hizo ahí no fue perder el tiempo, sino que requiere de pronto unos ajustes, no verlo como que eso no sirve, sino debe ajustarlo de esta manera, haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto. Nunca referirse a él de manera despectiva, eso sí, por ningún motivo lo debemos hacer. Y debemos brindar alimentación en un tiempo superior, no superior a las 24 horas una vez recibida la actividad comentar. Entonces, esta es una sugerencia. Nosotros desde el programa damos respuesta en ese tiempo de 24 horas, eh, digamos, laborales, ¿no? Como les comentaba, si nos escriben a las 3 de la tarde, pues un viernes, pues recibirán la alimentación a más tardar a las 3 de la tarde del lunes o del martes hábil. Si nos escriben, por ejemplo, un lunes 10 de la mañana, el martes antes de las 10 de la mañana, ustedes ya van a tener respuesta. Esa es la forma como nosotros trabajamos. Somos conscientes que a veces la cantidad de estudiantes hace imposible llevar una realimentación, digamos así, como tan estricta, pero pues sí, no tratar de no dejar más de 2 o 3 días sin dar respuesta a lo que nos escriben los estudiantes. O sea, recordemos que estamos hablando de respuestas oportunas y pertinentes, ¿no? O sea, para que no se desmotive, para que él tenga el tiempo también de orientar su, su- su proceso, digamos, de manera oportuna y pueda llegar al mejor resultado posible. Bueno, ahora hablando de estrategias de acompañamiento. Una de estas estrategias es la integración del grupo. Aquí debemos promover la cohesión entre los estudiantes, conocer las características, fortalezas y habilidades del estudiante. El docente presenta sus expectativas, se da a conocer desde lo profesional y personal para generar cercanía y confianza. Vamos, esos son elementos que nosotros debemos promover, ¿no? O sea, incentivar. Obviamente la motivación a los estudiantes, diseñar mensajes de apoyo, motivación y comprensión de contenidos, crear espacios de diálogo individual o grupal para orientar frente a dificultades que puedan presentar los estudiantes, mostrarse empático, respetar los ritmos de aprendizaje y utilizar un lenguaje estimulante. Resolución de dos inquietudes, dar respuestas a las preguntas e inquietudes que se presenten durante el desarrollo del proceso. La respuesta, como habíamos hablado, un plazo máximo de 24 horas hábiles. La no respuesta oportuna y pertinente por parte del docente puede generar repercusiones negativas y generar sentimientos de frustración, insatisfacción e inquietud en los estudiantes y pueden eh, llegar hasta la deserción. Eso es muy importante que nosotros tratemos siempre de acompañarlos para que no se sientan solo y que no nos vaya a abandonar el proceso. Debemos fomentar la participación, generar estrategias para fomentar la reflexión, la discusión y la resolución de preguntas. Identificar los temas que más preocupan a los estudiantes y hacer preguntas para generar debates. Participar en el espacio de interacción, foro, chat, dejando mensajes con indicaciones o preguntas. Estimular el intercambio de ideas para aumentar la socialización.
y la empatía. Bueno, la hemos hablado también de la comunicación docente-estudiante, hablando de la interacción docente, se debe marcar por el respeto del otro. Cuando nos presentemos, establecer el nombre completo, perfil académico y profesional, características, importantísimo, horarios de atención y medios por los cuales nosotros vamos a brindar ese acompañamiento. Conocer al estudiante al iniciar el curso por el foro de interacción en la primera actividad. En la presentación debe establecer nombre completo, intereses y expectativas frente al curso. La comunicación entre el docente y el estudiante, ya lo hemos dicho, pertinente, oportuna, afectiva y afectiva. Regirnos bajo los parámetros de la etiqueta. O sea, nosotros no sé si les ha pasado que a veces unos estudiantes nos envían un correo y el profesor no entendí. Y queda uno, pero ¿qué fue lo que no entendió? Sí, o a veces en algunos foros nos escriben que ni siquiera nos saludan, sino no estoy de acuerdo. Y sí, eso es aparte de la etiqueta, ¿no? O sea, la etiqueta, pues debo saber, pues obviamente en el foro podemos saber el correo, pues por el nombre, pero a veces ni siquiera en los correos, hasta que no buscamos nosotros a qué curso corresponde, no sabemos ni siquiera de qué nos está hablando. ¿Cierto? Entonces, la respuesta de nosotros debe ser muy concisa y respetando la etiqueta, saludar, darle un mensaje concreto, oportuno y obviamente pues la despedida, de quiénes somos nosotros y cuál es el rol que nosotros estamos desempeñando. No colores raros, no tipografías que sean de difícil lectura, no usar la mayúscula sostenida, no utilizar, a veces modifican los tamaños de las letras y ponen unos títulos enormes o a veces reducen demasiado el texto, ¿no? Todo eso es parte de la etiqueta. Revisar cuáles son esas condiciones, es importante conocerlas y aplicarlas, las normas de etiqueta. Eso es comunicación extractivo, use frases cortas con imágenes y de fácil entendimiento. Debería reforzar también los conceptos que nosotros queremos dar a través de distintos medios. Importantísimo también diseñar mensajes alertas, mensajes para recordar fechas de inicio y cierre de actividades del proceso de evaluación. Mensajes académicos con recursos de apoyo a las temáticas, profundización de actividades y de contenidos. Mensajes de motivación que ayuden a incentivar la reflexión personal, el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo y mensajes de participación para promover la importancia del trabajo colaborativo, de la entrega de aportes y avances. Sí, sí podemos hacerlo, pero digamos en este caso nosotros no tenemos el uso del foro, pues digamos por los mismos lineamientos que hay en estos cursos automatizados, no tenemos los foros, pero si ustedes se dan cuenta, yo a ustedes les estoy enviando recordatorios de cuándo finalizan por el correo, cuándo finalizan las actividades y las invitaciones, por ejemplo, a las webconferencias, ¿cierto? Entonces, digamos, es una manera de mantener como esas alertas, como esa comunicación con ustedes para ayudarlos a recordar cuál es el paso a paso de de este proceso. Habíamos hablado de los medios de comunicación, los sincrónicos, que son en tiempo real. Puede ser, por ejemplo, lo que estamos haciendo con esta web conferencia, utilizar Zoom, Connect o Teams. Los asincrónicos son tiempo diferido que se realizan por correo electrónico por los colaborativos, ¿cierto? Los sincrónicos son en tiempo real y los otros pues son asincrónicos. Bueno, por último, vamos a hablar sobre la evaluación en la acción docente. La evaluación debe ser formativa por procesos abierto y flexible. Durante todo el periodo se debe tener claro el proceso del estudiante en diferentes espacios, o correo o webconferencias. Cuando hablamos nosotros que la evaluación es flexible, no quiere decir que ellos pueden o que ellos van a realizar la entrega de las actividades por fuera de las fechas, ¿no? Cuando hablamos que es flexible es que el participante o el estudiante puede realizar las actividades en el espacio, en el momento que quiera, pero se debe regir bajo ciertos parámetros que están establecidos dentro de la guía de aprendizaje, y que se especifican, digamos, en la agenda. Hay tiempos específicos para el desarrollo de las actividades
Y no solamente para ellos, sino también para nosotros como docentes. Nosotros como docentes tenemos unos tiempos específicos para realizar la evaluación y la realimentación. Cuando nosotros hagamos esa realimentación, debemos ser lo más claros y precisos que podamos, em, argumentando el por qué ellos obtuvieron esa calificación de acuerdo a los criterios que se definieron dentro del curso. Nosotros no podemos evaluar lo que no está dentro de los criterios. O sea, si tenemos cuatro criterios, esos cuatro criterios de evaluación tienen sus niveles de desempeño. Entonces debemos siempre respetando los criterios y enmarcándolos dentro de esos criterios esos niveles de logros, esos niveles de desempeño. Alto, mediano, bajo no presenta para el caso de nosotros. Y argumentarles por qué el criterio se enmarca en el nivel de alto, mediano, bajo. ¿Sí? Justificarlo. Es alto porque logró evidenciar lo que nos diga el criterio allí, de acuerdo a lo que se establece, que es bueno. Ahí siempre lo tenemos que argumentar en cada uno de los criterios para que el estudiante tenga claridad sobre el por qué y en qué debe mejorar en caso de que no logre la máxima calificación, ¿cierto? Y además que eso también nos puede evitar a nosotros después solicitudes que cuando no hay conformidades con la evaluación que nosotros brindamos a la calificación. Si nosotros argumentamos muy bien cada uno de estos criterios de evaluación y por qué se logra cada una de las calificaciones, vamos a minimizar, no digo que lo vamos a eliminar del todo, pero vamos a minimizar el riesgo de estas inconformidades porque va a estar todo muy bien argumentado y el estudiante le va a quedar muy claro qué le hizo falta mejorar o ajustar en su trabajo. Se sugieren en la agenda del curso cortes evaluativos con el propósito de incentivar la autorregulación y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Siempre, pues nosotros, ya es para nosotros conocidos que tenemos unas bases con tiempos de inicio y finalización que están muy bien especificados en la agenda del curso, y también en la agenda nos establece los tiempos de realimentación, de evaluación y realimentación que nosotros debemos dar. Lo acabo de hacer aquí, la calificación de las fechas establecidas en la agenda del curso. El propósito de la evaluación, ¿cuál es? Es acompañar, estimular el proceso formativo de los estudiantes, la integración y permanencia en el curso, programa y la institución. Bueno, entonces ya para cerrar esta primera parte, digamos la más extensa, vamos a hacer una reflexión. La presencia docente permite generar empatía, establecer relaciones de confianza con los estudiantes, superar la ausencia física y potenciar el acompañamiento pertinente, oportuno, afectivo y de calidad con el estudiante en línea. En este sentido, la forma en que un docente establece su presencia tiene importantes repercusiones en la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Y para reflexionar, para cada uno, hacernos la pregunta, ¿qué acciones del mediador considera imprescindibles para facilitar la interacción entre el estudiante, estudiante docente, estudiante estudiante y estudiante contenido? Vale, entonces vamos a hablar pues de esta segunda parte, que es digamos, la del cierre de esta conferencia. Vamos a hablar de qué es lo que vamos a hacer para esta fase. Es un tipo de actividad individual. Corresponde al momento de evaluación intermedio. El puntaje máximo para esta actividad es de 120 puntos. La actividad inició el día 2, martes 15 de julio, y finaliza el día 28 de julio. Bueno, entonces sería básicamente eh, la descripción general. Bueno, las recomendaciones, explorar los recursos de la fase 3, las lecturas o días antes de acceder a la evaluación, gestionar el tiempo y el espacio adecuado para realizar el cuestionario, leer cuidadosamente cada enunciado, analizar con calma todas las opciones antes de marcar las respuestas, aplicar el criterio reflexivo, evitar responder desde la intuición o la experiencia previa si no está alineado con aprender los recursos. Y adicionalmente, asegurarnos, recordemos que estos cuestionarios deben dar la calificación de forma inmediata. Si presentan algún inconveniente, por favor, comunicarse con su docente de grupo
En caso que se presente una dificultad, que hubo un corte en la conexión a internet, con el fluido eléctrico y que no alcanzó a registrar la calificación, es importante que le informen de manera oportuna. No dejemos todo para última hora, tengamos en cuenta que se nos pueden presentar algunos inconvenientes. Eh, Últimamente, pues creo que, no sé si solamente aquí en Bogotá, pero creo que a nivel nacional se han presentado como una mm, disminución en la calidad del servicio de Internet. Me parece que ha estado como lentico, como que a veces ha estado intermitente. Entonces, pues, la recomendación es tratemos como de prever ese tipo de situaciones para que no tengamos inconvenientes con ese tema. Bueno, entonces, llegando a este punto, mientras leo lo que está en el chat, no sé si mis No, en compañeros el quieran. chat solo hay dos reflexiones, Luis, pero una de Germán que dice que en esta dimensión es clave trabajar la ética y la moral en el aula, cuando tú estás haciendo esa excelente explicación del contenido. Y María Isabel te dice que se puedes ampliar o profundizar sobre cómo desarrollar y realimentar el locus de control interno. Entonces, pues, no sé si quieras agregar algo ahí, o que pues María Isabel pues también como que busque los contactos por psicología y demás, ¿no? Eso es más un tema psicológico. Sí, sí, yo creería que eso sería como la orientación más adecuada. ¿Por qué? Porque pues, digamos que ya es como mucho más personal, sí, o sea, debe ser como mucho más dedicado, mucho más de conocer más a fondo la persona. Pues hemos dado como unas recomendaciones generales de cómo motivarlos, de cómo controlar la parte emocional, pero eso lo podemos hacer de una manera muy general a través como el autoconocimiento, de la autorreflexión. Pero más allá de eso, creeré yo que no estamos nosotros Es correcto, pues como en términos generales, digamos, para darle algunos elementos a María Isabel, pues es que el autocontrol y, como lo decía Luis, todo ese ejercicio de la autorreflexión, del autoconocimiento, atiende a que yo como individuo tenga un control interno de lo mío, es decir, yo atribuyo mis éxitos, mis fracasos, lo que pasa con mis acciones, las reacciones que tengo, absolutamente todo a mí mismo, no a los demás. Ah, es que perdí eso. Ah, sí, porque es que el profesor no me abrió, porque es que el documento tal cosa, porque es que yo pensé que iba hasta tal fecha, ¿sí? En cambio, la persona que se hace responsable de sí mismo tiene ese locus de control bien desarrollado, porque además es proactivo, toma la iniciativa, tiende a ser más resiliente, es una persona que siempre está enfocada en que todo, sus acciones tiene una consecuencia y que bajo eso él es el único responsable de ellas. Entonces, en todos los aspectos de su vida se mueve así. Pero sí, María Isabel, como lo decía Luis Fernando, sí es mejor pues que si quieres ampliar más y cómo fortalecer eso o en los estudiantes y demás, pues que busques a una persona, digamos, un psicólogo, una persona más formada en ese tema del campo de las emociones y del autocontrol. Muchas gracias, Sarita. Estamos aquí, nos decía Germán que debemos trabajar si la ética y la moral en el aula, completamente de acuerdo. Y nos dice Wilson, sí, hay un documento, sí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Hay un documento, mm, sí, desde la fase 3 los referentes bibliográficos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la biblioteca está actualizando constantemente los convenios con las demás instituciones asociadas y en esa actualización a veces, digamos que se restringe el acceso a algunos documentos y desafortunadamente nos pasó con un documento. ¿Qué vamos a hacer? Hoy en el transcurso del día les voy a compartir a través del correo electrónico ese documento para que todos lo tengan a disposición. Pues ahí sí, digamos que es una situación que no tenemos bajo nuestro control, pero pues, digamos, lo vamos a solucionar de esta manera. ¿Listo? Entonces les voy a enviar junto con, eh, no, solamente el documento les voy a enviar porque la grabación, recordemos que va a quedar siempre en el espacio correspondiente en el aula, ¿vale? Listo. No sé si haya algo, alguna duda adicional o si algún compañero quiere complementar algo más, que algo se me haya podido.
No, pasar, Luis pues hoy el Fernando, tema, absolutamente todo súper. muchas gracias, Erika. Sí, el tema hoy es un poquito más extenso, por eso pues hablé casi sin parar y sí que me disculpo con ustedes, pero debemos abordar muchísimo contenido que es fundamental. Yo creo que es de lo que más debemos tener en cuenta, pues siendo docentes, siendo pues, las funciones de acompañamiento es fundamental tenerlas en claro y presente, pues y por eso pues abordamos tantísimo contenido el día de hoy. No sé si haya algo más que quieran comentar los participantes. Muchas gracias, John. Bueno, entonces, no siendo más por el día de hoy, les agradezco a todos ustedes su presencia, a mis compañeros por el acompañamiento. Les deseo un muy feliz resto de día y éxito total en el desarrollo de las actividades a desarrollar. Estamos en contacto, que estén muy bien. Gracias, Luis.